Mi nombre es Carlos Corzo, gerente general de Disproel S.A. Y pues hoy vamos a repetir este tema de energía reactiva. Ya tuvimos un grupo hace un par de meses en el edificio Nuevo del Conte, donde nos reunimos con bastantes personas y pues la idea hoy es lo mismo, es seguir repartiendo esta resolución y estos cambios que en la energía reactiva, porque hacia adelante vamos a tener que estar solucionando muchas situaciones nosotros los que estamos en el sector eléctrico sobre este tema. Entonces, pues, entrando en materia, voy a compartirles la presentación que tenemos hoy para ustedes. Bueno, Gabriel, que los saluda a ustedes también al comienzo, él nos va a estar ayudando con las preguntas. Si algunos tienen preguntas, lo pueden hacer en el chat. Entonces, pendientes, Gabriel, si necesita interrumpirme no hay problema. Y vamos mirando cuáles son las preguntas que tenemos. Bueno, y vamos a entrar entonces con este punto. Entonces, inicialmente, voy a poner este aparatico un momentico por aquí. Listo, para que no nos suene. Bueno, inicialmente, pues explicarles quién es Disproel, a la empresa que hoy yo estoy representando. Disproel es una empresa netamente colombiana, con más de 42 años de experiencia en el mercado de fabricación y comercialización en productos para el sector eléctrico. Llevamos 42 años de participación. Esta actualmente la presencia que tenemos llevando la marca Colombia por toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. Y en el mes de noviembre y diciembre ya hicimos las primeras ventas a los Estados Unidos como producto comercializable y completo. Entonces, este punto digamos que es bien importante resaltarlo para saber que estamos trabajando con empresas. Aquí todo el material, tanto ustedes como nosotros y todo el personal que está trabajando por este tema de la CREC es netamente colombiano. Entonces, para que ustedes lo conozcan. Bueno, ahora vamos a entender un poco más del tema de energía reactiva, que es lo que nos llega hoy acá. Imagino que todos conocen bastante de esto y pues vamos a entender un poco qué es esto de energía reactiva para los que no los conocen, o vamos a recordarlo, que es uno de los puntos importantes. La energía en total, la que manejamos nosotros, la llamamos la famosa energía aparente, que es una sumatoria entre la energía o la potencia real que utilizamos y la potencia reactiva. ¿Pero qué es esto? La potencia real, que se expresa en kilovatios, es la que nos produce algún trabajo. Es la que nos enciende las luminarias, es la que nos trabaja el tema de los motores, es el que nos crea algún movimiento. Sin embargo, como esto está compuesto por tres potencias, la potencia real, la reactiva y la aparente, que era la primera que les nombraba, aparece una potencia, que la llamamos potencia reactiva o energía reactiva, expresada en kVAR, que no nos crea trabajo, pero la producen la naturaleza de las cargas. Pues una carga inductiva, un motor o algo que tenga un devanado, nos va a producir esta potencia reactiva. Y ahora sí la asociamos con este ejemplo que estamos viendo aquí, que es el vaso de cerveza. Entonces, ¿qué nos quita la sed? El líquido. ¿Y qué nos produce una ocupación de este vaso? La espuma. Pero realmente el que nos va a producir alguna satisfacción es esto. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma eliminar esto porque al final del día el vaso de cerveza no lo van a cobrar, ¿cierto? Entonces ese es el punto importante. Entonces, la potencia real, la potencia reactiva se unen y nos forman la aparente, que se expresa en los famosos kVA, la unidad de medida que tienen los transformadores. Por eso los transformadores vienen con esta medida. Entonces, esta es una energía que por más de que no nos produce ningún trabajo, no la cobran. Nos produce ocupación y tenemos que eliminarla. Entonces, para este punto, es claro que entendamos qué es la unión de esas potencias y cómo se expresa. Entonces, este punto lo tenemos ahí. Ahora, si nos vamos al punto claro de ya mirándolo desde la parte matemática y de vectores, tenemos que la potencia azul es la que nos produce un trabajo, que es la potencia en kilovatios. Luego tenemos una sumada que es la potencia verde, que es la potencia reactiva o la espuma expresada en kVA. Y la sumatoria de estos dos nos da la famosa
potencia aparente. Pero si ustedes se dan cuenta, la que nosotros utilizamos es esta potencia útil o potencia activa, que se expresa en kilovatios, vuelvo y repito, kilovatios, kVAR o kilovoltampere reactivos y los kilovoltampere. Entonces, al sumar estas dos nos da la aparente. Esta es la que crea la ocupación en un transformador o es la que ocupa la red finalmente. Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar que esta potencia activa sea igual a esta aparente. ¿Cómo? Eliminando esta reactiva. Y aparece, ustedes aquí ven un concepto adicional que es el ángulo que se forma entre estos dos vectores, entre el azul y el amarillo. Ese ángulo es lo que hemos conocido nosotros, lo han escuchado ustedes, como coseno phi, o el coseno de este ángulo. Y ese coseno de ese ángulo no es otra cosa más que también otro concepto que hemos escuchado varias veces, que es el famoso factor de potencia, ¿sí? Que estamos viendo aquí. ¿El factor de potencia qué es? Es la potencia activa que tenemos, es decir, si estamos utilizando 100 kilovatios, sobre la total, que es la sumatoria vectorial entre esta y esta. Qué pena, nos están saliendo aquí unas cositas, perdón. Miramos a ver si es algo de esto que nos está molestando. Un segundo, listo. Bueno, entonces, volvíamos a esto. Entonces, el factor de potencia, hablando en otras palabras, ¿qué es? Es la eficiencia eléctrica del sistema. Entonces, nosotros hemos hablado de que tenemos una potencia útil, que es la que estamos utilizando. Por ejemplo, tenemos un transformador de 112.5 kVA, del cual estamos utilizando 100 kilovatios. Pero nos registra que está en 112 su ocupación, o sea, estamos al 100%. Esto quiere decir que nosotros estamos utilizando una parte de la potencia o un porcentaje de la potencia total que nos ofrece esto. ¿Por qué? Porque al utilizar potencia activa, probablemente haya en la naturaleza de las cargas una potencia reactiva. Y eso es lo que nos va a crear esta sumatoria de potencia. Para medir su eficiencia, lo que hacemos es, como les dije, dividir la potencia activa sobre la aparente y eso nos va a dar un porcentaje. Eso es lo que ustedes de pronto han escuchado como factor de potencia, que hablamos del factor de potencia 0.8, 0.9, es esa relación entre estas dos potencias. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y es el coseno, ya hablando matemáticamente de este ángulo que tenemos acá. Eso es factor de potencia. Ahora, resulta que con todo esto de la CREC, que es lo que estamos hablando hoy, este tema se puso mucho más interesante y se le ha puesto muchísimo más atención porque ahora estamos mirando que tenemos que tener en cuenta no solo el factor de potencia que nos entrega el sistema, sino también algo que llamamos en inglés los THD. ¿Qué es esos THD? La distorsión armónica del sistema eléctrico. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Y qué relación tienen estos dos? Entonces, el factor de potencia que tenemos, que lo podemos calcular, como les digo, la potencia activa sobre la aparente, nos da una potencia. Dámoslo a un 0.95 cuando la instalación está muy bien, está controlada, tiene bancos de condensadores, pero resulta que cuando la instalación tiene distorsión armónica, lo tenemos que calcular otro factor de potencia adicional que se llama factor de potencia de distorsión y se calcula sobre 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más los THD o el porcentaje de THD que tenga en corriente al cuadrado. Esto nos va a dar un factor adicional. Y finalmente, el factor de potencia que nos va a ver el operador de red, llámese Codensa, EPM, el que nos esté controlando y midiendo la energía, nos va a medir el coseno phi, que es el que vimos en la gráfica anterior, que es P sobre S, por este factor de potencia distorsionado que nos da aquí. Y eso nos va a entregar el verdadero factor de potencia. ¿Por qué se ha tenido esto muy en cuenta? Porque hemos pasado de un sistema que era muy eléctrico, que teníamos un sistema que era netamente eléctrico, balastos y todo esto, todo este tipo de carga, incluso la iluminación, a convertirnos en un sistema muy electrónico o de electrónica de potencia. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cargas electrónicas nos van generando un valor muy alto de distorsión armónica. Se genera una distorsión armónica alta, tanto en corriente
como en tensión. Y tenemos ciertas recomendaciones actualmente que no han entrado como regulación, que tenemos ciertas recomendaciones de los niveles que debemos utilizar tanto en corriente como en tensión. Entonces les dejo el dato. Hay una NTC que se llama la NTC 5000 que nos explica cuáles son los niveles máximos para Colombia. Recomendación. A diferencia del RETIE, todos sabemos qué es el RETIE, ¿cierto? Sí, sabemos la definición. Entonces, el RETIE es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Este reglamento, que es de obligatorio cumplimiento en el país, esto no es una norma a diferencia de las NTC o del NECO, de todas estas son recomendaciones. El RETIE es de obligatorio cumplimiento en Colombia. Entonces, hablar ya del RETIE ya sí nos dice que tenemos que tener, por ejemplo, el control del factor de potencia, el control de los THD, pero nos recomiendan ciertos niveles. ¿Cuánto en corriente? La distorsión armónica en corriente máxima debe ser del 20%. La distorsión en tensión máxima debe ser del 5%. En este caso, la que estamos mirando en el slide y que tiene que ver con el cálculo del factor de potencia real, lo vemos con la distorsión armónica en corriente. ¿Listo? Para que quede claro. Esa es la recordación del RETIE porque a veces se nos olvida la definición de RETIE. Bueno, hablando acá de este punto, entonces, bueno, antes de pasar, no sé si tenemos, Gabriel, tenemos algunas preguntas antes de pasar al siguiente punto. No, por Para ahora no mencionar unas tenemos 3 preguntas. ninguna. Yo les voy avisando si se presenta alguna pregunta. Bueno, listo. Entonces vamos aprovechando con el recuerdo, se meten ahí al chat, pueden poner sus preguntas si tienen alguna duda y vamos mirando cada 4 o 5 slides, vamos mirando preguntas que ustedes tengan con respecto a este punto para ir explicando. Bueno, y pues ya pasando esto a entender por qué el factor de potencia y por qué la energía reactiva, vamos a los efectos del bajo factor de potencia. ¿Cuáles son los efectos de no tener controlada la energía reactiva en una instalación? Entonces, primero, disminución de la potencia efectiva que entrega un transformador. Esta es la principal. Ustedes, pues nos hemos encontrado casos todos en la experiencia en la que un transformador lo encontramos, pongamos otra vez el ejemplo del transformador, vamos a uno de 75 kVA y tenemos el transformador de 75 kVA, le ponemos un analizador de redes y, oh sorpresa, hacemos un levantamiento de cargas y nos marca que las cargas nos deberían estar marcando unos 50 kilovatios y el transformador está marcando 85 kVA. Y el transformador caliente, digamos, todo lo que tiene que ver con con el control de la potencia del transformador, perdón, aquí se nos está viendo algo. Todo lo que tiene que ver con la potencia y el nivel de uso del transformador, entonces lo encontramos al 110, 115%, todos los conductores calientes, tocamos ese transformador hirviendo, y eso muchas veces se debe a ese exceso de energía reactiva. Entonces, cuando medimos, encontramos que esto nos genera calentamiento de cables y desgaste en sí del transformador, desgaste de los aislamientos, desgaste de todo esto. Y muchas veces, en muchos casos hemos encontrado que se debe al mal control de la energía reactiva o del bajo factor de potencia. El aumento de la temperatura de los conductores, como les digo, deteriorando la vida útil del aislamiento. Entonces, las chaquetas de estos cables también se van desgastando y acabando. Aumento de pérdidas en los conductores, disminución de la tensión en los terminales de las cargas, también es importante. Se cae, así como cuando tenemos un comportamiento capacitivo, se sube la tensión, cuando tenemos un comportamiento inductivo o de mucha energía reactiva, se nos baja la tensión. Y punto importante, que es el que vamos a tratar hoy porque vamos a entender qué es esto del factor de potencia y por qué lo están cobrando en la CREC diferente, porque se nos vienen sobrecostos adicionales en la factura de energía. Ahí es cuando vamos a entrar nosotros ya no a ser simplemente técnicos o ingenieros ayudando al cliente final, sino también asesores en el tema del consumo energético. Y esto es bien importante que lo sepamos y que sepamos cómo se está manejando actualmente en Colombia. Bueno, entonces continuamos. Este cuadrito por acá y sigamos. Bueno,
Y entonces, ¿de dónde viene este factor de potencia? ¿O qué lo limita? ¿Cuál es el nivel mínimo que podemos tener en Colombia? Me imagino que todos allá en sus casas estamos contestando 0,9. Los que lo sabemos, otros 0,95, otros. Aquí en Colombia lo tenemos regulado. Y miren que no es hace poco. ¿Desde cuándo? Se creó la CREC 108 de 1997. Vamos a entender primero qué es esto de CREC. La CREC es la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Es el regulador y, como les dije, en tema de resolución, las resoluciones son de obligatorio cumplimiento en el territorio colombiano. Se creó por allá, en el año de 1997, la CREC 108 del 97. ¿Y qué nos preocupa hoy para el ejercicio que estamos teniendo? El artículo 25 de esta resolución. Esto habla de un resto de cosas adicionales, pero a nosotros, hoy hablando del factor de potencia y de la energía reactiva, hablamos del artículo 25. ¿Qué es ese artículo 25? El control del factor de potencia en el servicio de energía eléctrica. ¿En dónde? En todo el territorio nacional. De paso, pues quiero agradecer a las personas que están conectando de Neiva, Bucaramanga, Cali, nos dicen que están de otras ciudades, y también saludar a las personas que nos están viendo desde otros países, que sé que están conectadas desde Honduras, Ecuador, Perú, Chile. Agradecerles también su participación. Hoy estamos hablando de la resolución que tenemos en el territorio colombiano, pero igual es muy parecida la forma de manejarlo en los distintos países. Entonces, volviendo al tema, la CREC 108 de 1997 nos establece en el artículo 25, donde nos dice, el factor de potencia inductiva coseno phi inductivo, muy importante que tengan en cuenta que tenemos coseno phi inductivo y coseno phi capacitivo. Ahorita vamos a ver por qué. El coseno phi inductivo en Colombia de las instalaciones deberá ser igual o superior a 0,90. Es decir, esta resolución nos permite que tengamos hasta un 10% de pérdidas por energía reactiva en las instalaciones eléctricas. Desde 0,9 hasta 1, en coseno phi inductivo, podemos manejarnos y no vamos a tener ¿qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nos bajamos de ese punto 9? Si llegamos a punto 87 o punto 85, nos van a penalizar. Entonces, el operador de red o la empresa de energía nos va a cobrar un porcentaje de la factura, penalizándonos si nos caemos de este valor. ¿Listo? ¿Cómo se soluciona eso? Pues teniendo bancos de condensadores o instalados en las instalaciones de las plantas o del usuario final que lo estamos necesitando. Pero nuestro mínimo en Colombia es 0,9. ¿Listo? Para que lo tengamos todos en cuenta. Ahora, dice el parágrafo 3 que también es muy importante. En caso de que la energía reactiva sea el mayor, la energía reactiva, o sea, la espuma, supere el 50% de la energía activa, o sea, el líquido de la cerveza, el exceso sobre este límite se considerará como consumo de energía activa para efectos de determinar el consumo facturable. Es decir, cuando la espuma supera el 50% de la energía activa, que es el líquido, nos van a cobrar como si fueran kilovatios hora normales la sobrecarga que tenga yo en energía reactiva. ¿Y eso qué es? Es en otras palabras, si me bajo de 0,9 en el factor de potencia. Si yo llego a 0,89 ya estoy superando el 50% de la energía activa, o sea, la espuma supera el 50% del líquido en la cerveza, si nos recordamos el ejercicio. Entonces, es claro tenerlo ahí. Esa superación nos la van a cobrar, según esto, como 1 kWh adicional. Y esto es lo duro en este tema del cobro. ¿Por qué? Porque esta energía no nos produce ningún trabajo. Es una pérdida para el usuario final. O sea, la vamos a consumir, pero no nos va a producir ningún resultado, no nos va a encender luminarias, no nos va a ayudar con nada. Entonces, claro este punto para que sepamos cómo debemos utilizarlo y cómo se cobra. Pero aquí lo importante de este slide es recordar que el factor de potencia Colombia mínimo es 0,9. Y la energía reactiva no puede superar la mitad de la energía activa. Bueno, esto fue así desde 1997. Muchos dirán, no, madre, no sabíamos por qué se tenía esto, pero importante que estas resoluciones, así como el RETIE, que debe ser nuestra Biblia, nuestro libro principal aquí en Colombia, y como el hermano menor,
que es el RETILAB. Me imagino que todos saben la definición de RETILAB, que es el más pequeño. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, para que lo tengamos en cuenta. RETILAB, con P. Son los dos reglamentos más importantes que tenemos en nuestro sector y tenemos que tenerlo clarísimo. Así como tenemos a ellos y que se volvieron resolución, esta estaba desde 1997. ¿Qué pasó? A lo que nos trae hoy a esta conversación, en el año de 2018 se cambió. ¿Pero qué se cambió? No se cambió la resolución 108 de 1997. Simplemente hubo un cambio en cómo se cobra la energía reactiva en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esta resolución? Para que la tengamos y todos vayamos apuntando ahí. ¿A dónde nos tenemos que ir para no perder mucho tiempo? Al capítulo 12. ¿Qué dice? Se establece el costo por transporte de energía reactiva. Entonces, vuelve y repite lo de la CREC 108 del 97. Si su consumo de energía sobrepasa el 50%, le cobro. Si se registra transporte, ojo aquí, si se registra transporte de energía capacitiva, ya no habla solo de inductiva, el comercializador de energía lo penalizará con el cobro total de energía reactiva registrada. Es decir, en la CREC 2015-2018 ya no hablaron de qué. Pongan condensadores y arregle eso como pueda. No, señor. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque si yo le pongo condensadores trifásicos o condensadores los que sea a una instalación y me paso de ese uno inductivo hacia uno capacitivo, también me van a penalizar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Había una práctica que teníamos hace años, mucho antes de que saliera el RET y ahora con esto pues cambió un poquito. ¿Pero cuál era? Yo iba donde mi usuario final le encontraba un factor de potencia de 0.85 y le decía, póngale eso un banco de condensadores de 20 kVA. Volvíamos y lo medíamos a los 2 días y decía 0.89. Métale otro. Y le dejábamos 2 pasos fijos de 20 kVA y solucionaba el problema. Íbamos y mirábamos el medidor 0.95 todo el tiempo. Mientras estuviera con carga la planta, el problema era en la noche. Yo apagaba mi instalación y me quedaban esos 40 kVA energizados todo el tiempo. Me subían la tensión, me conectaban los cables, me generaron un resto de problemas adicionales, pero solucionaba el tema del cobro de energía penalizada. Ahora, con esta resolución del 2018, si yo hago esta práctica donde le pongo un banco de condensadores fijo y creo que soluciona el problema, al mes, cuando le llegue la factura de energía al cliente o a la persona que estemos asesorando, nos van a cobrar energía reactiva penalizada. Ojo con eso. Ya no es solo cuando el factor de potencia esté por debajo de 0.9. Ahora si lo paso hacia capacitiva, también voy a tener penalidad. Entonces, mucho cuidado porque nos va a llegar aquí, como vemos el ejemplo, nos va a llegar acá cobro de energía reactiva. Entonces, mucho cuidado con ir a solucionar ahora los problemas con póngale un banco de condensadores fijo y esperemos a ver qué pasa, porque ya la solución no es de esa forma. Perdón, Antes Carlos. funcionaba, pero ahorita no. Señor. Bueno, hay que resaltar una cosa bien importante y es que el consumo de energía inductiva nos lo cobran por la mitad del consumo que generemos de esta inductiva, pero a partir de la CREC 015 del 2018, el consumo que generemos de capacitiva nos lo van a cobrar al 100%, o sea, del total de la energía que se genere. Bueno, buen punto a resaltar. Correcto. Pues aquí también, como lo recordaba Gabriel para los que no lo conozcan, es nuestro director comercial. Gabriel nos está haciendo bien resaltar ese punto. La reactiva e inductiva nos la están cobrando después de sobrepasar el 50%. La capacitiva nos la cobran desde el comienzo, desde el cero. Entonces, mucho cuidado con eso, porque cuando llegue la factura nos estaban cobrando 300.000 pesos de energía inductiva o factor de potencia bajo y nos va a llegar por 500.000 por capacitiva. Entonces, ojo con las soluciones puntuales y ojo con conectar bancos de condensadores directos en fijo. Fijos ¿Listo? en directo. Por aquí nos pregunta Abraham, ¿cuál es la consecuencia de transportar energía reactiva capacitiva para la utilitaria? ¿Para la qué, perdón? Para la utilitaria, para las empresas de energía. Ok. O sea, ¿cuál es la consecuencia, digamos, técnicamente? Tenemos elevación de la tensión cuando no hay carga. Hay muchos equipos. Los bancos de condensadores, cuando se instalan y no se hace una evaluación previa, normalmente multiplican fuertemente los armónicos.
Entonces nos vamos a encontrar que, como les decía al comienzo, que un factor de potencia que era de 0.89 y le ponemos bancos de condensadores, se nos baja a 0.87. Yo no entiendo. Si yo le estoy poniendo bancos de condensadores, ¿por qué se me baja el factor de potencia? Puede ser por los armónicos. Y desafortunadamente los bancos de condensadores mal diseñados o que no se tengan en cuenta las condiciones de la instalación eléctrica pueden multiplicarnos estos ruidos y estas distorsiones tanto en tensión como en corriente, produciéndonos problemas todavía mucho peor que el cobro de la energía reactiva. Entonces esos son los puntos claros en la capacitiva. Cuando sobrepasamos el uso de bancos de condensadores, podemos generar problemas mucho mayores en la instalación eléctrica, no solo a nuestro cliente y a nuestro usuario final, sino también al vecino y al otro vecino. Porque desafortunadamente el tema de los armónicos es que se salen por la red y no solamente perjudican al usuario final, sino a todos los que estén conectados a esas redes o cercanos. Entonces es un punto bien claro y pues esa pregunta es clave aquí, en la que nos genera esta energía capacitiva. Pero en este momento, volviendo a la CREC 015 del 2018, el problema es la penalización, que esto sí es totalmente nuevo en la facturación de energía. Entonces, ¿cuál es el punto aquí a resaltar sobre este segundo punto? Que ya no podemos diseñar o no podemos solucionar simplemente instalando bancos de condensador. Ahora nos tenemos que ir al diseño y tenemos que identificar muy bien cuáles son las soluciones que debemos tener en este punto. ¿Listo? O sea, hay que conocer del tema, hay que diseñar y hay que establecer una solución que no se vuelva un problema más grande para el usuario final. Bueno, tercer punto, si la penalidad por consumo de energía reactiva persiste por más de 10 días en un mes, el sobrecosto será multiplicado por un factor M. Entonces no se les olvide esto, factor M. Ese M es igual en el primer mes de penalidad y aumentará así cada mes hasta el 12. Entonces, ¿qué nos dice la CREC? Yo tengo un mes de reactiva, 100,000 pesitos. No lo arreglo. El segundo mes, si no lo arreglé, me llegan 200,000. El tercer mes, 300,000. Y así sucesivamente hasta el mes 12. 1.200.000 pesos partiendo en enero de 100,000. Entonces, el año pasado hubo gente que pagó esto, que le cobraban 5 millones en el mes de enero, con unas facturas de 200, 300 millones de facturación, pagaban solo 5 de energía reactiva y se acostumbraban a pagarlo. El segundo mes pagaron 10 millones. El tercer mes pagaron 15 y así sucesivamente hasta llegar al mes 12. Terminaron pagando el año pasado 60 millones de energía reactiva. Y entonces, claro, se iban donde la empresa de energía, que ustedes cómo me están cobrando, qué me están robando, qué. Pero es algo que partió de aquí de la resolución CREC. Y pues en parte va muy ligado al tema de eficiencia energética que se maneja a nivel global, a nivel del mundo. Entonces, es importante que, claro, si yo estoy teniendo pérdidas, porque esto es el no poner bancos de condensadores, el no controlar energía reactiva, es una pérdida fuerte para el sistema eléctrico, pues me la están penalizando y tendré que pagar fuerte si no lo soluciono. Entonces, este punto es importante porque va con un multiplicador adicional del cobro de capacitiva, la inductiva y la suma de reactiva, que es, si yo no la soluciono en los próximos meses, se me va a ir multiplicando. Y por último, si la penalidad por consumo de energía reactiva desaparece durante más de 6 meses consecutivos, el multiplicador M se reiniciará a 1. Es decir, si yo tuve por más de un periodo de 6 meses esta falla y no la solucioné porque es que eran 50,000 pesos, entonces, ¿qué me dice? Que si yo no corrijo, los siguientes 6 meses me van a vigilar y cuando esté controlada me vuelven a quitar el factor. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta cómo se cobra ahora la energía reactiva en Colombia. Son estos 4 puntos los más interesantes de esta resolución. ¿Listo? Entonces, el año pasado, la demanda de bancos de condensadores y de soluciones en energía reactiva se creció mucho. Yo les cuento así un datico aquí, más o menos en Colombia se estaban utilizando 13,000 piezas al año. Actualmente, en el mercado colombiano se están utilizando más o menos 25,000. Casi se dobló la cifra de bancos de condensadores utilizados en Colombia. Entonces, para que se den cuenta el impacto que causó esta resolución y cómo se movió el dinero en esta parte. Entonces, es muy interesante que ustedes que están en este sector, leí mucho al comienzo que hay muchos que están metidos en las instalaciones y en el diseño de este tipo de soluciones, pues aprovechemos porque esto va a ser un boom
Esta CREC nos va a disparar mucho el tema de la demanda de soluciones en energía reactiva y pues es una forma de incrementar también nuestro negocio. Bueno, entonces el efecto multiplicador. Entonces, para explicar un poco más de esto, hablamos de la CREC 015 del 2018, que es hasta donde vamos. Entonces, cambios realizados a partir de los consumos de enero del 2020, la variable M se reiniciará. Entonces, ¿qué pasa aquí? Íbamos en la CREC 015 del 2018. El 26 de diciembre, ligado con el famoso tema que estamos trabajando ahorita con el coronavirus, salió también la CREC 199 del 2019. A partir de los, entonces, que esta es una actualización de esa CREC 015 del 2018. ¿Qué se dijo? Que por estos cobros que le estoy diciendo, gente que pasó de pagar 5 millones al comienzo del año y terminó pagando 60, 70 millones a final de año, este multiplicador, pues mucha gente y sobre todo la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, se quejó diciendo que al industrial le está dando muy duro este cobro, porque hay algunos que no tienen cómo solucionar o otros no solucionaron porque no estuvieron enterados. Y esto, desafortunadamente, solo nosotros los que estamos aprendiendo este tema y los que estamos hoy aquí escuchando esta charla fueron los que ayudamos a las personas a solucionar los problemas. Hubo otros que se quedaron quietos, no solucionaron y tuvieron que pagar muchísimo dinero. Entonces apareció esta CREC 199 2019, donde se hizo un aplazamiento en el tiempo para darle un año a las empresas de solucionar sus problemas, que era este año 2020. Entonces, a partir de 2020, todos los multiplicadores que iban en M5, M7, M9, los volvieron a poner en 1 a partir de enero. ¿Sí? Y les dieron este año de mantenerlo en 1 para que las empresas y las gentes y las personas que tengan problemas con energía reactiva solucionen sus problemas. Es decir, va a haber una pausa del factor multiplicador por el año del 2020. ¿Sí? Y lo otro que dicen es que van a mantenerlo por los primeros periodos hasta al comienzo del 2021 hasta el multiplicador 6. Es decir, la persona que está pagando 1, al mes 6 va a pagar máximo hasta 6 veces su energía reactiva. Entonces, esto fue la última modificación que se hizo con esta CREC. Es decir, el año 2020 lo dejaron como en pausa para que las personas solucionen. Pero esto también es una oportunidad. Hay que explicarle esta resolución a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a las personas que asesoramos día a día en el tema eléctrico, para que solucionen en este periodo. Les dieron una posibilidad. A partir de febrero del 2021 van a pagar otra vez el doble de reactiva. Entonces el momento es ahorita solucionar. ¿Qué es importante? Recuerden, no es hacer soluciones con bancos fijos, porque la capacitiva no la van a cobrar. Esa sí no va a cambiar. Si yo voy ahorita y le pongo unos bancos fijos a un cliente, el próximo mes le va a llegar cobro por energía capacitiva. Sin multiplicador, pero le va a llegar cobros. Entonces, es importante tener en cuenta. Entonces, las 190, entonces, haciendo un recorderis acá, y una pausa. Las 0.15 del 2018 nos cambió la forma de cobrar. No nos cambió el factor de potencia. Ojo, 0.9 es el factor de potencia inductivo mínimo en Colombia. No nos lo cambió, nos cambió la forma de cobrar. Hay mucha gente que se queda y dice que estamos un poquito atrasados con este tema porque, por ejemplo, países como México cambiaron también su regulación eléctrica y fueron a poner un factor de potencia de 0.95. Aquí los vecinos de Ecuador tienen 0.92 y otros países tienen, Turquía tiene 0.95. La mayor cantidad de planetas se mantienen en 0.95 porque aceptan un 5% de pérdida. Aquí todavía vamos en el 0.9, pero pues hacer este cambio al tiempo y de golpe nos crearía problemas mayores en los temas de solución. Si solamente con esto del cobro se cambió tanto, imaginen donde exigiéramos un factor de potencia mucho más alto. Entonces, importante entonces, CREC 015 cambió esto, CREC 099, una actualización donde nos da el 2020 para solucionar sin cobrar con multiplicador. ¿Listo? Y acá está el ejemplo, para que conozcamos netamente cómo es. Entonces, miren cómo funcionaba la CREC 015 del 2018. Bueno, o cómo sigue funcionando. Esto simplemente es una pausa a la 199. Si yo tenía 500 mil pesos en el mes 1, en el segundo pagaba 1.000.000, en el tercer mes pagaba 1.5 millones, y así sucesivamente, hasta pagar 5,5 millones en el mes 11. Al sumar esto, yo he pagado 60 o 70 millones de pesos en energía reactiva en el año. ¿Y cuánto me cuesta una solución de un banco de condensadores? Automático.
que es ahorita la solución ideal. Un equipo de estos no va más arriba, depende, para un cobro de 500.000 mensuales no va más arriba de unos 12, 10 millones de pesos, así poniendo un promedio. Pero lo que pagué en el año fueron 60 y la gente con 12 no soluciona. Entonces muchas veces hay que también explicarles desde el punto de vista de lo que me va a generar y de lo que me va a evitar pagar un banco de condensadores, que solamente hablar del tema técnico de que va a solucionar el tema capacitivo, de que no, sino también de lo que nos importa, que es el valor. ¿Qué hizo la CREC 199 del 2012? Que me va a poner a seguir pagando lo mismo y no voy a pagar durante este periodo. Sin embargo, en el 2021, cuando entre la norma, sí me van a multiplicar hasta el 6. Entonces, si yo pago 500.000 pesos, el segundo va a pagar 1.000.000, el tercero 1.500.000, y voy a seguir pagando 3 millones todo el año. Ya no voy a pagar los 60, casi 50 millones que estaba pagando aquí, voy a pagar un poco menos, pero la penalización se va a mantener hacia el otro año. Pues para que tengamos en cuenta y tengamos que esta es la forma como se está cobrando hoy en día la reactiva en Colombia, tanto inductiva como capacitiva. Y aquí tenemos un ejemplo de una matriz de consumo. Entonces, muchas personas preguntan, bueno, yo no tengo un analizador de redes, ¿cómo puedo detectar estos niveles? Entonces, muchos de los clientes a los que les cobran reactiva en Colombia tienen en sus instalaciones o les envían desde Codensa, desde EPM, desde Batia, en el total, les envían la famosa matriz de consumo de energía eléctrica. Con esta matriz de consumo de energía, no es potencia, pero podemos hacer ciertos ejercicios con esta matriz, tenemos el consumo de energía activa, tenemos el consumo de energía reactiva y podemos ver la penalización que le están generando. Con esto podemos estimar el banco de condensadores adecuado para esta instalación. Entonces ustedes, ahorita que salgan de estas charlas y que vayan a donde sus clientes, uno, pídanles el recibo de energía. Se lo pueden pedir ahorita a los que estén en la casa, decir, envíenme su recibo de energía para revisar primero que no le estén cobrando reactiva. ¿Sí? Y dos, si les están cobrando energía reactiva, decirles que se consigan la matriz de consumo. Con esta matriz podemos hacer, nosotros incluso en Disponible tenemos el personal disponible para ustedes, para ayudarles con los diseños de los bancos de condensadores adecuados para esta solución. Claro, el ejercicio base es hacerlo con un analizador de redes, pero pues un analizador de redes es costoso, es difícil conseguirlo, vale el alquiler, si no lo tengo. Entonces, una forma rápida con la que podemos solucionar es la factura de energía del usuario final y la matriz de consumo, donde nos muestren estos valores de energía reactiva, de energía reactiva para una granja y la... Entonces, importante que ustedes salgan ahorita y a las personas que están asesorando en el tema eléctrico les pidan esta información, porque con esto vamos a poder diseñar una solución adecuada. Acuérdense que ya no es una solución fija de bancos de condensadores, sino automática para la solución de estos problemas. ¿Listo? Y quitarles esa penalización que día a día puede ir creciendo y les va a generar más problemas a los usuarios. Bueno, vamos a resolver un par de dudas que nos envían aquí por el chat. Ok. Entonces, una de ellas es, ¿por qué, nos dice Jonathan, por qué los distribuidores de energía no compensan en media tensión y le dejan el costo al cliente final? ¿Por qué no se hace compensación en media tensión? ¿Correcto? ¿Quién nos Sí, pregunta, Gabriel? Jonathan. Jonathan. No, obviamente los comercializadores de red no lo hacen porque ellos no son los que consumen la energía. Comercializador, como su nombre lo dice, es el que la vende. Bueno, para entender, voy a ir un poquito más atrás para entender esto. En Colombia, ¿cómo funciona el sistema eléctrico nacional? Tenemos una generación, una transmisión, una distribución y una comercialización. Entonces, cada parte hay empresas que hacen cada parte de esto. Entonces, están los generadores, que Gensa, EPM tiene una parte, generan la energía, las hidroeléctricas, termoeléctricas y otros tipos. Luego viene la transmisión, que en su parte, gran parte lo hace ISA, que es la transmisión de la energía por todo el centro del país para distribuirla. Luego vienen los distribuidores, que son las empresas que hacen este cuadre. Y por último vienen los comercializadores. Pero si ustedes dan cuenta en esta etapa, ellos lo que hacen es generar una energía y distribuirla. Pero pues no son los consumidores, no son los que generan demanda. Y como les mostré al inicio, la generación de energía reactiva la hace el usuario. Entonces yo conecto un motor
con un factor de potencia de 0.8 y ahí empiezo a generar pérdidas en la red. Entonces, es claro que el comercializador de energía no va a hacer esta compensación en media tensión porque él no es el que la está generando, él me está generando energía. ¿Cómo la utilizo? O sea, él me genera kVAs hasta el transformador. ¿Cómo la utilizo de ahí para abajo? Es culpa de nosotros, los usuarios finales. Entonces, pero nos dicen, usted genera el problema, usted me lo soluciona porque me genera pérdidas en mi generación. Entonces, es claro que por ese punto, pues para hacer un poquito claridad sobre ese punto, obviamente ellos no van a generar la solución. Sí lo tienen, cuando las pérdidas son en usuarios que no pueden cobrar. Punto importante también para completar esa pregunta, que me parece muy interesante. La CREC 108 del 97 nos dicen que este cobro del factor de potencia por debajo de 0.9 es para la industria y el usuario comercial, algunos sectores del usuario comercial, no para el usuario residencial ni para el usuario comercial pequeño. Entonces, si nosotros tenemos una nevera que nos genera reactiva, esa la asume el distribuidor. Entonces, ahí es cuando ponen bancos de media tensión para ellos solucionarse los problemas. Pero la industria es la que mayormente genera pérdidas por energía reactiva. Entonces, tiene que solucionar en baja tensión. Es por eso que no se generan esas soluciones, no se hacen en media tensión por parte de los distribuidores y comercializadores de energía. Bueno, ¿Cuál otro? por acá nos dice Eduardo, buenas tardes, la distorsión de armónicos de tensión también afecta el factor de potencia, ¿de qué manera lo afecta? Y si solo se tiene la matriz de consumo, ¿cómo podemos tener en cuenta la distorsión armónica para el diseño adecuado? Perfecta la pregunta. Bueno, primero, para partir la pregunta de Eduardo en dos partes. Primero, cómo hago para detectar si la distorsión de tensión, según los cálculos que se tienen, la que tenemos en cuenta para evaluar el factor de potencia es la distorsión armónica en corriente. ¿Sí? ¿Por qué la de corriente? Porque es la que permite más, tiene mayor tolerancia a la distorsión. La de tensión es muchísimo más peligrosa la distorsión. Cuando tenemos una instalación eléctrica que tiene una distorsión armónica por encima del 5% de tensión, créanme que estamos peligrando todos los equipos de la instalación, porque la distorsión armónica de tensión no es tan tolerante. Y no se ven muchos casos en los que la distorsión armónica ya es un tema de red, ya es un tema de alimentación, ya es un tema de daños en los equipos eléctricos, de transformación eléctrica, para que haya una distorsión armónica de tensión no es muy común. Mientras que la de corriente es mucho por la naturaleza de las cargas eléctricas. Entonces, al tener una distorsión armónica, por ejemplo, vamos a irnos a la iluminación. Si tenemos una iluminación de baja calidad, nos va a generar una distorsión armónica muy alta. Y esto nos va a generar problemas tanto en los condensadores como en el resto de equipos. Entonces, por eso es que se ve más en corriente y se enfoca uno más en la de corriente porque es por la naturaleza de las cargas. Al igual que la reactiva. La reactiva la genera son la naturaleza de las cargas. Y es por la distorsión armónica. Entonces, el concepto es corriente, no es tensión. Ya cuando la distorsión, como les digo, se sube en tensión por encima del 5%, digamos que los daños por energía reactiva por distorsión armónica ya son, o sea, son cosas muy pequeñas a lo que va a pasar con el resto de equipos por tener una distorsión armónica muy alta en tensión. Entonces, por eso siempre nos fijamos en la distorsión armónica de corriente cuando estamos hablando de problemas con energía reactiva. Bueno, por aquí nos dice Alejandro, ¿qué pasaría con el banco fijo que lleva el transformador para corregir la reactiva? Muy buena pregunta. Ese punto es importante porque, pues, se tenía una práctica, o bueno, se tiene una práctica tradicional cuando tenemos una medida en nivel 2, es decir, aguas arriba del transformador. A nosotros ahí nos registra el factor de potencia por encima, o sea, en media tensión prácticamente. Entonces tenemos unos TCs y unos PTs, un nivel de medida en media tensión, y ahí empezamos a registrar el factor de potencia. Resulta que se tiene una práctica que yo tengo un transformador de 1000 kVA o de un mega, y este transformador yo, por su naturaleza de ser un devanado, le tengo que poner un condensador trifásico fijo. Y es claro, lo tengo que hacer. Resulta que con esta resolución ahí hay un vacío fuerte, porque cuando yo tengo la medida en media y pongo mi condensador trifásico, si yo apago la carga,
pueda tener un comportamiento capacitivo y me lo van a cobrar como capacitiva. Ya hemos tenido como unos 3 o 4 casos a nivel nacional de ese estilo, porque le ponían un banco de condensadores fijo. Ahora nos toca evaluar, o al usuario final le toca evaluar, o paga capacitiva o paga inductiva. Porque resulta que ahí está ese hueco, digámoslo, técnico. Yo hace unos años tuve un problema precisamente con Codensa y un cliente acá en Bogotá, en el que instalamos fuimos y hicimos la medida de análisis de red en los bornes del transformador. Nos daba un factor de potencia de 0.88, solucionamos con un banco de condensadores, lo instalamos, verificamos, 0.98 factor de potencia y listo, solucionado el problema. Al mes volvió a llegar una facturación de energía reactiva. Entonces el cliente llamó a Codensa, que como así, que mire, yo ya solucioné, tengo un banco de condensadores. Codensa le mandó una carta diciendo, no, ese banco de condensadores no sirve, no quedó bien hecho. Y entonces, pues, obviamente nosotros, ¿no? ¿Cómo así? Si nosotros prestamos la solución, vamos a analizar. Y resulta que encontramos que el hueco de la medida, entre la medida de media tensión de Codensa y la medida nuestra en baja tensión, era el transformador. Claro, cuando yo verificaba en bordes del transformador en baja tensión, teníamos el factor de potencia adecuado. Pero aguas arriba del transformador, cuando se apagaba la instalación, quedaba el factor de potencia por debajo y eso era lo que le estaban cobrando. Entonces nos tocó ponerle un banco fijo que solucionara este problema al transformador y en ese momento se solucionó y se acabó. Ahorita con esto, los clientes que hemos tenido han sufrido porque no saben qué hacer. Porque apagan el banco fijo para no pagar capacitiva, pero entonces si apagan el banco fijo, les queda el factor de potencia con bajo a baja carga. Pero de todas maneras les va a llegar un cobro de inductiva. ¿Qué nos ha tocado recomendarle a la gente? Pues instalar bancos de condensadores para llegar al mínimo en el que no se pase el cobro de capacidad y puedan compensar. Pero ya, por ejemplo, esta teoría en la que nos ponían y nos decían, me acuerdo de una tabla de Legrand, donde nos ponían los transformadores y nos decían, tal transformador, un banco de tanto, tal transformador, un banco de tanto, y así lo poníamos, ¿vio? En este momento, técnicamente funciona, pero en el cobro, con la CREC, nos va a generar un problema adicional. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muy buena la pregunta y va hacia allá. Nos tocará evaluar con el cliente usuario, como les digo, es o paga capacitiva o paga inductiva, la que le salga más barata. Bueno, tenemos acá un usuario, no estoy seguro del nombre, dice Galaxy A50, que levanta la mano, entonces vamos a darle un momento la palabra para que nos comente su inquietud. ¿Cómo es su nombre, perdón? Yo no tengo nombre. Bueno, mi nombre es Falcioni Solís. ¿Cómo está, Fachoni? Cuéntenos, ¿dónde nos está viendo? Yo estoy aquí de la ciudad de Palmira. Lo que pasa es que donde yo trabajo, nosotros tenemos un banco condensadores automático, pero nosotros le tenemos un paso fijo, Sí, porque él en la noche la planta queda solamente trabajando la parte de iluminaciones y una que otra cosita y un compresor que necesita y veces el vigilante para colocar aire o algún sistema a prender con baja carga. Y a correcto. nosotros el banco condensadores nos da, porque uno le hace seguimiento todos los días, nos da 0.97, 0.96, pero tenemos problemas de capacitiva. Sí, correcto. ¿Cómo hace uno ahí? Se hace un cálculo con lo que uno tiene consumo de noche para bajar el paso fijo, porque de pronto puede ser que el paso fijo está muy alto, entonces eso lo esté generando, o qué Sí, solución se da ahí para no generar ese problema. bueno, Fachoni, muchas gracias. Sí, ese es parecido a la pregunta que nos hacían antes. Ahí hay un tema de cómo identificar la cantidad inductiva que estamos generando y compensarla de acuerdo a eso. Porque si yo estoy generando una poca inductiva en la noche, por ejemplo, cuando se apagan todas las máquinas, y tengo un banco de condensadores muy grande, se me va a convertir en capacitivo la medición del factor de potencia y me van a cobrar energía capacitiva. Entonces acá tenemos que ser muy justos con realmente compensar lo que me está generando la iluminación en la noche. No podemos irnos con un banco de 10, tendremos que tener una solución mucho más pequeña. Precisamente, dado esta situación que nos está comentando Falcione, nosotros el año pasado
con el área de diseño de nuestra empresa, diseñamos bancos de condensadores que van desde 0.25 kVAR, 0.50, 0.75 y 1 kVAR. ¿Sí? Por eso mismo, y los llamamos condensadores de precisión, porque para este problema que estamos presentando tenemos que solucionar con bancos de condensadores. Y me atrevo a decir que a nivel casi mundial somos los únicos que tenemos estas referencias en trifásica. Entonces, para que ustedes los tengan en cuenta. Por ejemplo, este caso que nos está hablando desde Palmira. El tema es, tenemos que poner un banco de condensadores el más ajustado, no puede ser como el típico de 10, de 5 kVAR, porque nos va a generar este problema y nos van a cobrar capacitiva. Ahí nos tenemos que ir a 1, 1.5 kVAR o a algo más pequeño para compensar esa energía reactiva, esa energía inductiva que nos genera la iluminación, compensarla y no transformar, y no poner al transformador en capacitivo, porque el medidor no lo va a ver y no lo van a cobrar. Entonces aquí es muy importante utilizar condensadores de bajas potencias. Si venimos utilizando de 5, de 10, que es la costumbre del mercado, ahorita pues precisamente con nosotros pueden utilizar de 1.5, de 2.5 kVAR o incluso de 0.5 kVAR, depende del uso, para solucionar ese cobro de energía reactiva capacitiva. Listo, continuemos y ya ahorita miramos un par de preguntas adicionales. Listo, entonces, entendido, vamos con el ejemplo. Voy a complementar algo. Nos habían preguntado que con esta matriz podíamos ver lo de los THD. No, aquí esto solamente es para un cálculo del banco de condensadores en potencia. Nos serviría esta matriz de consumo. Si nos vamos a los THD, no podríamos, ahí ya es netamente con un analizador de redes. Sin embargo, más adelante vamos a ver que nosotros, dentro de los productos que manejamos, tenemos algunos que los pueden ayudar con estas soluciones y a muy buen precio. Bueno, entonces vamos a ver con qué solucionamos estos problemas. Entonces, iniciamos con lo que ustedes conocen, los condensadores trifásicos. Estos condensadores, como les digo, marca Disproel, certificados en NOM, UL, RETIE, todo lo que ustedes necesiten, son productos de exportación y lo pueden conseguir con nosotros. Aquí el punto importante, como les decía, más que los condensadores que ustedes los conocen, el condensador trifásico, es irnos a estos, los condensadores de precisión. Entonces, estas son las potencias que se están manejando para esa solución que nos preguntaban ahorita. Son condensadores entre 0.25 kVAR trifásicos, 220 voltios y 60 Hz, hasta los 2.5. Ya de aquí para arriba ustedes encuentran las referencias tradicionales, 5, 10, 15, 20 kVAR, depende de la situación. Y lo otro interesante son las dimensiones. Son condensadores pequeños que caben en cualquier parte de cualquier tablero. Y manejan las mismas certificaciones de todos. Pero importante que con este problema que estamos teniendo entre la energía inductiva y la energía capacitiva, en la energía reactiva inductiva y reactiva capacitiva, si tenemos esos problemas los podemos solucionar con condensadores trifásicos de precisión. Importante, ahí este año ya lanzamos la línea también en 480 voltios. Exacto, entonces aquí estaba en 220 en este slide, ya se tiene actualmente 480 porque así se han necesitado soluciones como la que nos hablaba el compañero desde Palmira, donde estos problemas se nos están presentando. Yo como les digo, este es otro caso. Si ustedes necesitan ayuda con esos temas, si necesitan asesoramiento o acompañamiento, si necesitan que uno de nuestros técnicos, nuestros ingenieros los acompañen hasta las instalaciones, los podemos acompañar sin problema a nivel nacional para apoyarlos a ustedes en dejar esta semilla bien sembrada y hacer estas soluciones de la forma adecuada. Y no estas soluciones se vuelvan un problema adicional. ¿Listo? Bueno, lo otro que podemos ayudar, como les dije antes, es en el diseño de los bancos automáticos. Esta se volvió la solución más importante. Nosotros veníamos, como les dije antes, utilizando o haciendo uso de los bancos de condensadores fijos. Y sí, era una práctica que nos ayudaba para que no nos cobraran. En este momento se volvió necesario hacer las soluciones con bancos de condensadores automáticos. ¿Qué cuenta con, o para los que no conocen los bancos de condensadores automáticos, con qué se cuenta? Con en la puerta un controlador del factor de potencia. En este caso también lo manejamos nosotros. ¿Qué viene después? Una zona de protección hecha por breakers, que ustedes ven aquí. Luego, ¿qué viene? Los contactores que hacen el control automático partiendo de este cerebro. Luego vienen los bancos de condensadores. Y como venimos hablando de energía reactiva,
sino también de la distorsión armónica, algunos ya están diseñando todas sus soluciones con las reactancias, formando así con todo este paquete un filtro pasivo de condensador y reactancia. ¿Para qué? Para solucionar los problemas de la distorsión armónica y que estos condensadores, que son multiplicadores de esas distorsiones, no sigan generando mayores problemas en la instalación. Entonces lo que se hace es instalar estas reactancias para controlar esas distorsiones armónicas sintonizadas de acuerdo a los problemas que se tengan. ¿Sí? Con esto, vuelvo y digo, esto es un tema que se ha vuelto muy exigido actualmente en la industria y en el comercio. Entonces, cuente con nosotros para que reciban capacitaciones y aprendizaje en este tema y hagamos las soluciones de la mejor forma. Ojo, porque esto, mal diseñado, una reactancia, un banco de condensadores, es una bomba de tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el diseño de estos equipos. No es solamente partir y decir, es que necesito un 100 kVA, 5 pasos de 20, instale y sale. No. Esto es muy delicado y por eso se han hecho y hemos trabajado en el diseño de nuevas soluciones para que esto no se vuelva un riesgo adicional para las instalaciones. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Una de las entradas de nosotros al mercado peruano fue por una falla en un banco de condensador que se estalló en un puerto. Entonces, eso nos ha dado entrada y pues han verificado el producto y los hemos ayudado con este tipo de capacitaciones que lo podemos. En otra jornada nos ponemos de acuerdo con el CONTE y miramos el tema de diseño para que todos vayan conociendo cómo se hace adecuadamente un banco de condensadores y qué características y qué puntos tenemos que tener en cuenta antes de ofrecer una solución de este estilo. Entonces, pendientes porque lo podemos realizar. Bueno, entonces, como les decía, están los bancos de condensadores automáticos y ahora lo importante es tener reactancias de rechazo para evitar los problemas por distorsión armónica en corriente. Entonces, la solución tiene que ir completa, lo mismo, controlador en la puerta, viene las protecciones, las reactancias y los bancos de condensadores con sus contactores. ¿Listo? ¿Perdón? Soluciones pequeñas que pueden ser rápidamente aplicadas. Bueno, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿el filtro pasivo que manejan tiene como tal la funcionalidad de eliminar los armónicos? No, esta reactancia que les acaba de presentar Carlos tiene dos funciones principales. La primera es, cuando nosotros tenemos presencia de armónicos en la red y vamos a instalar un banco de condensadores, el banco lo que va a hacer es amplificar los armónicos. Entonces, lo que buscamos con estas reactancias es, por un lado, no amplificar los armónicos cuando instalemos un banco y por el otro lado, no afectar la vida útil del condensador por la presencia de armónicos que ya hay en la red. Pero para eliminar los armónicos ya tenemos que hablar de otras soluciones diferentes que podríamos hablarlas de pronto en otra oportunidad con Conte, que las tenemos también disponibles, que ya son filtros LC o filtros pasivos o filtros activos. Pero aquí hablando únicamente de banco de condensadores, estos no tienen la función de eliminar los armónicos. Correcto. Simplemente es controlar que el condensador no amplifique la distorsión armónica que tenemos y no se nos cambie el factor de potencia que estamos viendo. Que les digo, hay unos lugares donde hemos instalado bancos de condensadores o nuestros clientes ponen una solución solicitada por ellos y el factor de potencia en vez de mejorar, se cae. Y es por la distorsión armónica de variadores y otros equipos que tienen instalados en el punto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y para explicarles, entonces aquí tenemos, aparte, un sistema que es marca nuestra, es marca Disproel, que es el controlador del factor de potencia. Este controlador lo venimos manejando, nosotros tenemos 3 productos. El controlador que solamente hace control automático e inteligente del factor de potencia. Tenemos un analizador de redes, que también solo hace la función de análisis de red y registro. Y por último tenemos el Rapidus, que llamamos el Rapidus Disproel. Este Rapidus Disproel fusiona el controlador del factor de potencia y fusiona el analizador de redes en uno solo. Entonces, aquí este aparato nos permite registrar todas las variables eléctricas, controlar el factor de potencia y además nos permite hacer control del sistema en general de energía.
¿Por qué? Porque permite la comunicación en nube con el resto con todas las variables, montarlas en la nube y tener toda la información de la planta desde el computador. Entonces es un equipo muy completo, que por eso yo les decía que cuando no tenemos la solución, además me mide distorsión armónica en corriente, distorsión armónica en tensión y el orden de los armónicos. O sea, si es armónico tercero, quinto, séptimo, noveno, depende para cuál es la solución que necesito. Este equipo nos hace eso. ¿Qué accesorios de comunicación tiene? Me puedo conectar por Ethernet, me puedo comunicar por Wi-Fi, me puedo comunicar por EPRS o me puedo comunicar por USB. Es decir, tengo comunicación por cable, tengo comunicación por Wi-Fi, tengo comunicación por un chip con un plan de datos o tengo comunicación por USB. Esto me permite conectar hasta 64 equipos en línea. Es decir, si yo tengo una planta de producción y puedo conectar 8, 9, 10, 12 tableros, aquí los voy a poder ver desde el computador. Esto va muy ligado al Internet de las cosas. Yo me imagino que ustedes también ya han escuchado este término. Internet de las cosas industrial 4.0. Va conectado a eso y lo que busca este equipo es que podamos integrar las soluciones energéticas al banco de condensadores. No es un sistema robusto, no es un sistema difícil, súper compatible con Siemens, Schneider, nos permite hacer porque el lenguaje que utiliza es muy abierto. Ahora imagínense, ¿quién no necesita un banco de condensadores en su instalación? ¿Quién no tiene actualmente un controlador haciéndole allá control de los pasos en la planta? Por ejemplo, el compañero que nos hablaba ahorita de Palmira. En su planta tiene que tener un banco de condensadores con un controlador marca X. Si ustedes desean y tener un control más accesible y mirar armónicos y mirar de todo desde un equipo de esto, lo pueden cambiar por uno de estos. Y este equipo le va a permitir no solamente controlar el factor de potencia, no es solamente estar vigilando que no incumpla la CREC 108 del 97, sino que también voy a poder controlar las variables corriente, tensión, potencia, factor de potencia, energía reactiva, THD, distorsión armónica, orden de los armónicos desde este equipo. Y con el adicional que lo voy a poder ver desde mi celular o desde el computador. Entonces es un tema que venimos repartiendo también y concientizando de que lo que no se mide no se controla. Entonces muchas veces yo creo que mi planta o mi empresa o mis clientes tienen controlado el sistema eléctrico. Y no, tener un visualizador, un tema de esto no. Ahora, ahora imagínense tener esto desde un banco de condensadores. Que todos, tarde o temprano, tenemos que instalar un banco de condensadores de nuestras instalaciones eléctricas. Va a llegar el día en que hasta a nivel residencial lo vamos a tener que hacer. Entonces, partiendo de ese hecho y partiendo de lo que estamos hablando hoy, una solución clara para el control energético y para la ayuda que necesitan muchas empresas en este momento, puede ser un equipo de estos para solucionar. Entonces, importante que tengan en cuenta estos equipos y pues estos son los equipos que se utilizan usualmente en un banco de condensadores y una solución automática para la compensación de energía reactiva. Bueno, y yo creo que para no alargarnos más, pues esta es la capacitación y la charla que queríamos darles a ustedes. Sí, tenemos de pronto, pues pongamos 5 minuticos adicionales, Carlos. Sí, Que hace ya un ratico tenemos aquí a Jonathan Sánchez, que nos quiere comentar algo, entonces vamos a darle la palabra a Jonathan. Claro que sí. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo está? Carlos, quería consultarte y devolviéndome un poco para los transformadores que quedan en vacío en medida de nivel de tensión 2, para los equipos rápidos y PowerSafe 2, ¿es posible tomar las señales de corriente en media tensión y hacer la conexión de las tensiones en el tablero de distribución de baja tensión? De esta manera, el sensor tomaría el transformador en vacío. A ver si te entiendo. La tensión y la corriente, ¿tomar la señal desde dónde? La tensión en el tablero de distribución, que es básicamente donde vamos a hacer la compensación. Pero las corrientes, medirlas en los bujes de alta del transformador. En alta. Tendríamos, sí, pues esto ya es señal tendríamos que tener TCs de media tensión. Sí, ¿sí? exactamente. La señal, pero no habría ningún problema porque la señal que recibe es una señal transformada. Nosotros necesitamos una señal en 5 amperios. ¿Sí? Sí, pero nos estaría viendo el transformador en vacío y no tendríamos que utilizar el paso fijo para el transformador. Puede ser,
Puede ser. Sin embargo, el problema es que el transformador solo nos genera reactiva Ok. en muchos casos. Nos genera inductiva y si yo le compenso con capacitiva, me genera capacitiva, ¿sí? Porque no Ok. alcanza la carga. Entonces tiene que ser muy ajustado el condensador para que no nos genere esto. Pero si yo lo pongo, el que nos genera la reactiva es el transformador. O sea, tendría que ponerlo por encima de la medida para que no se me viera. Pero esto no es viable, ¿sí? Siempre estamos midiendo por debajo de la medida. Ese es el punto. Pero Ok. tendríamos que hacer una compensación exacta para que no se nos pase a capacitivo el problema. Listo. ¿Sí? Pero sí se Sí, puede ahora, conectar. ahora Más bien, por ejemplo, ahorita en este tema que estamos viviendo todos y es que tenemos unos bajos consumos de energía porque tenemos muchos de nuestros sistemas apagados, entonces se nos está presentando esto, que como quedan las cargas tan bajitas todo el tiempo, entonces el transformador está generando los consumos de reactiva y se ha visto esto en las facturas de algunos de nuestros clientes. Entonces, por eso es importante definir un tamaño preciso de condensador para dejarlo corrigiendo siempre el transformador. Eso no nos va a afectar, no se nos va a volver capacitivo si ponemos el condensador adecuado. correcto. Es más de definición de tamaño del condensador. Pero la medida se puede tomar, sin embargo, donde la tomemos siempre vamos a tener un problema de inductiva o capacitiva, depende de la carga. Claro, transformadores de baja potencia no nos van a generar inductiva, pero ya un transformador de 1.3 megas, de 2 megas, sí nos van a generar reactiva por su naturaleza de un devanado grandísimo. Así esté en carga todavía más. Sin carga todavía más. Pero sí, sí se puede hacer. O sea, nosotros con arreglos de CTs o de PTs de media podemos mandar una señal a los controladores. Entonces sí se puede hacer. Que no hay Listo. problema. Tenemos otra vez aquí al ingeniero Falcioni que nos levanta Ok. la mano. Entonces le vamos a dar la palabra nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Una consulta y ahí ya más o menos ahí les estoy entendiendo lo que ustedes querían decir. La pregunta mía es, ¿ustedes dónde dan capacitaciones para hacer las programaciones, los controladores? Bueno, la programación de controladores, ustedes la pueden ver en el canal de YouTube de Disproel. Ahí están disponibles, ahí pueden ir haciendo el paso a paso. Disproel. Sí, de todas formas, si necesitan, nosotros les podemos enviar los manuales y si ya requieren hacer alguna charla, con gusto nos escriben al correo que les mencioné en el chat, ventas@disproel.com y hacemos la programación de las capacitaciones. Ese es un punto bien importante. El tema de los controladores y todo lo que tiene que ver con los equipos de medida y de control de factor de potencia. Es clave la programación. Si no se programan bien, normalmente nos crean problemas, si no se conectan bien. Incluso las últimas versiones que hemos traído al país ya vienen con la opción de conectar los generadores tanto de energía solar como otro tipo de generador. Porque a veces, hemos visto en muchos casos en clientes donde hemos hecho soluciones, si no se controla la fuente generadora, es decir, la planta de emergencia o la energía solar que estemos generando, la reactiva se come esa demanda de energía y hay pérdidas. Entonces, es importante que cuando estemos montando estos equipos, controlemos claramente cuál es la fuente de generación para que la compensación de energía se siga haciendo. Muchas veces cuando se apaga o se va la energía y entra la planta, la demanda es tanta en cada gas que la planta no da. Y a veces, o en varios casos que hemos encontrado, es la energía reactiva, mal controlada. Entonces es importante que tengamos en cuenta que este tema de conexión y de programación de estos equipos, si necesitan la ayuda, cuenten con nosotros. Nosotros estamos aquí como estamos hoy, repartiendo un mensaje, y si necesitan el acompañamiento, si necesitan una videollamada para ayudarlos con la programación de nuestros equipos, les podemos colaborar. Bueno, vamos a darle la palabra a dos personas adicionales. Va primero James Oviedo y luego vamos con Giovanni Molina. Entonces sigue James.
Ya no está por ahí James. James. Entonces vamos a darle la palabra a Giovanni Molina. Giovanni. Giovanni. Giovanni, pues está bloqueado. Ahora sí. Listo, ya Giovanni, puedes seguir. Buenas tardes, Giovanni, ¿cómo está? No le quito el celular. Y afina, mijo. ¿Está silenciado? ¿No se ha dado cuenta? Traigo un lápiz, traigo un lápiz. Pero estamos... Le contestó ni verá Nicolás. ¿Pero por qué ¿Giovanni? No, como que no. No. Bueno, listo. Entonces, yo creo que acabamos por acá. Acabamos la charla con 99 participantes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Pues esto fue una charla muy rápida porque obviamente esto es un tema bien denso y que tiene muchos ingredientes adicionales. Entonces, vamos a estar repitiendo las charlas. Igual como les estaba escribiendo ahí en el chat, les vamos a compartir la presentación a quienes nos enviaron el correo electrónico y los estaremos invitando a nuevas charlas. Si tienen preguntas puntuales sobre alguna necesidad de algún cliente o sobre alguna duda de algún producto en específico, comuníquense con nosotros a través del correo ventas@isproel.com. En la página web pueden ver información técnica muy detallada de los productos, certificaciones. Y como le decía ahorita al ingeniero, en la página, en el canal de YouTube, pueden ver algunas charlas que tenemos ya grabadas y pueden ver las capacitaciones sobre la instalación de los equipos. Entonces, nuevamente, agradecerles a todos por el tiempo, por el interés y esperamos seguir en contacto con todos. Seguramente esta también la van a encontrar en YouTube, en la página del Conte y en nuestra página, para que la tengan en cuenta, porque ahí veo que hay gente que está preguntando por la presentación, entonces las vamos a poner de todas maneras, a publicarlas ahí, para que los tengan en cuenta. El Facebook, están en Instagram y en LinkedIn, si lo tienen, conéctense, ahí estamos subiendo cada rato tutoriales o información adicional sobre los productos. Y pues obviamente esta presentación del día de hoy. Entonces, como dijo Gabriel, muchas gracias a todos por participar. Estén muy pendientes porque seguramente vamos a tener otros temas del que hablar, en energía reactiva, en iluminación, en protecciones. Distintos especialistas de la empresa pues van a estar comentando y pues muy pendientes. Y gracias por la participación nuevamente. Y gracias también al Conte por el espacio y seguiremos informándoles a través del Conte sobre nuevos eventos y nuevas charlas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.